solicito ahora al comisionado Joel Salas Suárez que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 3021, diagonal 14, interpuesto en contra de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que somete a consideración de este Pleno. Con gusto, comisionado Acuña. Solicitaría apoyo para que la Coordinación de Acceso nos presente una breve síntesis del proyecto, por favor. Con gusto, comisionado Salas. En este asunto, en la solicitud de acceso, el particular solicitó la información relativa a las estrategias internas en materia de devolución de impuestos, documento que refirió fue entregado por el Servicio de Administración Tributaria en atención a una recomendación formulada por el sujeto obligado. En respuesta, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente manifestó que no es posible expedir copia de la estrategia de procedencia de devoluciones debido a que era información clasificada como reservada por el SAT, de conformidad con el artículo 13, fracción quinta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y que con ese carácter se la había entregado. El particular impugnó la reserva de la información solicitada, argumentando que no existen elementos suficientes para que no sea entregada la información solicitada. El comisionado Joel Salas propone a este Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, coordinador Alcalá. Pedimos discutir en lo particular este recurso de revisión, ya que consideramos es relevante en función de la cuarta perspectiva que nos dimos para discutir los asuntos en este Pleno, y que es expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y la transparencia. De acuerdo con el expediente que obra en esta ponencia, se identificó la siguiente información que consideramos nos permite poner en contexto este caso. En primer lugar, en mayo del presente año, la Prodecon recomendó públicamente al SAT modificar su normatividad interna en materia de devoluciones del impuesto al valor agregado. Esto, dado que la Procuraduría identificó violaciones a los derechos del contribuyente relacionados con los siguientes temas: requerimientos excesivos, facultades de comprobación sin la motivación adecuada, negativas injustificadas de devolución y desistimientos no previstos. En segundo lugar, en atención a dicha recomendación, el SAT y la Prodecon iniciaron un trabajo colaborativo para modificar la normatividad aplicable a las administraciones locales de auditoría fiscal. Ambas instancias iniciaron un proceso de intercambio de información para crear una versión pública de dicha normatividad. Incluso tenemos registro en la ponencia que la semana pasada, el 8 de octubre concretamente, se realizó un comunicado conjunto en el cual se anunció este tema. En el caso que nos ocupa, como ya fue dicho por la Coordinación de Acceso, el particular solicitó a la Procuraduría conocer, y cito la solicitud, la estrategia normativa interna y de observancia obligatoria para las administraciones locales de auditoría fiscal en materia de procedencia de devoluciones. A lo cual el sujeto obligado, como ya se dijo también, negó el acceso a la información, argumentando que ésta había sido reservada por el SAT. El particular impugnó la reserva y el sujeto obligado ratificó su respuesta. En el análisis desarrollado por esta ponencia se observa que efectivamente parte de la información debe ser reservada debido a que pudiera entorpecer la recaudación de los contribuyentes. Sin embargo, también observamos que, en primera instancia, la estrategia en cuestión se refiere a procedimientos que el SAT debe de realizar en coordinación con los contribuyentes, por lo cual existen datos que son de naturaleza pública. En segundo lugar, la unidad de enlace de Prodecon no sometió a consideración del Comité de Información dicha reserva. Consideramos que si bien la información que el recurrente solicitó se está procesando y ya fue en parte publicada, como se anunció en el comunicado del SAT, no existe justificación alguna para que el sujeto obligado haya negado el acceso a dicha información, declarando una clasificación que es improcedente. Por lo que estamos frente a un caso en el que el sujeto obligado está anteponiendo sus tiempos de gestión y estrategias internas
a la garantía del derecho del solicitante de acceder a la información pública. Cabe señalar que esta ponencia celebró una audiencia de acceso a la información clasificada en la cual los servidores públicos de la Procuraduría manifestaron que no estaban en posibilidad de exhibir el documento motivo del acceso. Con esta conducta consideramos que dichos servidores públicos dejaron de observar a cabalidad el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, en donde se señala, cito, en todo momento este instituto, bueno, este es de mi cuenta, el instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso. La publicación de dicha información, consideramos, contribuiría a que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales y pudiesen administrar mejor sus finanzas. Además, la publicación de datos abiertos sobre los lineamientos básicos e información útil sobre obligaciones fiscales es parte del compromiso número 10 que México asumió ante la Alianza para el Gobierno Abierto y que es denominado Impuestos Abiertos. Dada esta situación, en esta ponencia nos dimos también a la tarea de analizar la misión, visión y compromisos institucionales de la PRODECON, de los cuales, si me permiten, quisiera extraer algunas citas textuales. Proporcionar de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación. Contribuir a propiciar un ambiente favorable en la construcción de una cultura de plena vigencia de los derechos del contribuyente. Resolver con eficacia las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes. Y finalmente, creo que no podemos dejar de lado esta última: promover la transparencia y rendición de cuentas en todas y cada una de las actuaciones y procedimientos que realice la Procuraduría. De estos principios podemos inferir que la razón de ser de la PRODECON es la de actuar en favor de los contribuyentes cuando sus derechos son vulnerados. ¿Qué pensarían ustedes si como contribuyentes solicitan información a quien se supone deben brindarles asesoría, consulta y representación en materia fiscal y si les niega? El artículo 31, fracción cuarta constitucional, establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos. Quizá una de las principales razones por la que los ciudadanos no cumplen con sus obligaciones fiscales es porque no confían en sus autoridades. La actuación de la PRODECON con respecto a este caso consideramos que es un ejemplo palpable de esta situación. Todas las instituciones públicas deben privilegiar el principio de máxima publicidad de la información, pero sobre todo aquellas en cuyas atribuciones está el defender y orientar al ciudadano. Por lo anteriormente expuesto es que esta ponencia le propone al Pleno modificar la respuesta de la Procuraduría respecto de la reserva de la estrategia normativa interna y de observancia obligatoria para las administraciones locales de auditoría fiscal del SAT en materia de procedencia de devoluciones. Consecuentemente, se instruye al sujeto obligado a efecto de que elabore versión pública correspondiente a la estrategia normativa interna y de observancia obligatoria para las administraciones locales que fue señalada en materia de procedencia de devoluciones, en la cual se deberá testar la información concerniente a las restricciones y parámetros para emplear jurídicamente los mecanismos de devolución de impuestos bajo la causal de clasificación prevista en el artículo 13, fracción quinta de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá entregar la resolución de su comité de información debidamente fundada y motivada en la que confirme la clasificación de las partes que hayan sido testadas en la versión pública. Finalmente, no pasa desapercibido para este instituto que los servidores públicos de la Procuraduría no exhibieron en la audiencia de acceso a información clasificada
la información que fue solicitada con la finalidad de allegarnos de mayores elementos que permitieran a esta ponencia resolver el presente recurso. Aquí tengo el acta que levantamos en la sesión de acceso y me permito citar la siguiente frase. Asimismo, el sujeto obligado manifestó que los documentos que guardan relación con la solicitud de acceso fueron entregados con el carácter de información reservada por parte del SAT, razón por la cual no se realiza exhibición del documento requerido por el particular. En este sentido, de las constancias que obran en el presente recurso de revisión y notablemente esta acta que acabo de citar, este instituto considera, o esta ponencia considera y pone a consideración del Pleno, que el sujeto obligado ocultó de manera indebida información que se encuentra bajo su custodia, toda vez que no fue exhibida, siendo que le fue requerida en el acceso, como ya se dijo, con fundamento en el artículo 55, fracción segunda de nuestra ley y 90 de su reglamento. Por lo tanto, proponemos al Pleno que es procedente dar vista al órgano interno de control de la PRODECON para que se investiguen las posibles irregularidades en las que incurrió el sujeto obligado y que se pueda actuar en consecuencia. Es cuanto, comisionado Acuña. Muchas gracias, comisionado Salas. ¿Alguno de los compañeros comisionados desea hacer uso de la palabra? Salas, ponente de este caso. Sí, muy rápidamente, solo para así poner énfasis en una situación que está detrás de este caso, y es que, como ya lo han dicho tanto la comisionada Cano como el comisionado Guerra y la comisionada Cursain, la Procuraduría debe de defender los derechos de los contribuyentes, y lo que sí nos resulta como a destacar es que la Procuraduría automáticamente le dice a este órgano garante, en un procedimiento que está normado en el artículo 17, no te puedo entregar el documento en la sesión de acceso porque lo reservó el SAT. Ellos tienen una unidad de enlace. Ellos debieron de haber esgrimido el argumento en función de que el SAT me dice que está reservado. Yo ya hice un análisis del documento y yo considero que, no lo que me dijo el SAT, yo considero que esto se debe de reservar. Entonces creo que es doblemente preocupante en el sentido de que es una procuraduría que debe de estar en la defensa de los intereses de los contribuyentes y actúa en función de los intereses, en este caso, del SAT.